Se produce después conflicto dentro del imperio, ya que los visigodos tenían una variante del cristianismo. Ellos se habían convertido al cristianismo en el periodo de los Balcanes, antes de Alarico, pero tenía una variante del cristianismo que no era el oficial, que era el arrianismo, que bueno, era igual que la Iglesia Católica, pero no reconocía a Cristo como Dios, sino que lo conocía como un hombre al cual Dios había designado, pero el catolicismo propiamente reconocía a Cristo como Dios también, y el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, y los arrianos eso no lo reconocían. Entonces había estas diferencias, y eso hizo que los francos, que sí se convirtieron con Clodoveo, se convirtieron al catolicismo, fueran favorecidos por los romanos cuando estaban asentados los francos en el norte de Francia y los visigodos en el sur de Francia. Y por eso que con apoyo romano los francos se fueron imponiendo y desplazando a los visigodos hacia el sur, hasta que los visigodos se trasladan hacia España, y ahí empiezan a controlar España de forma creciente y finalmente controlan a este pueblo rebelde que eran los suevos y que los romanos le habían pedido a los visigodos que les ayudaran a controlar. La raza española se forma ahí, en esta mezcla, cuando los visigodos llegan a Hispania y empiezan a controlar toda España. Ellos se mezclan con los patricios romanos, hispano-romanos, o sea, con la clase alta de hispano-romana, pero era una Roma que había vivido mucho de la abundancia y del placer y de las facilidades de vida, entonces ya no producía juventud guerrera tan dura, tan firme, como estos pueblos germánicos que venían de muchos conflictos y de ser muy templados por la dureza de la vida, por lo tanto eran mejores guerreros que los hispano-romanos. Ahora, la aristocracia visigoda se mezcló con los patricios romanos para formar una nueva clase alta, pero donde el dominio del poder, de la fuerza, del ejército, estaba siempre en manos de los godos. Y por eso que los hijos de los godos pasaron a ser como los jefes. Y de ahí el concepto hijo de los godos viene el concepto hidalgo, que es este concepto de la nobleza guerrera medieval española, que es un concepto que llega hasta nuestros días, y que formó más tarde el viejo conflicto, el largo conflicto contra los moros, contra los musulmanes. Bueno, pero estábamos cuando llegan los visigodos a España y controlan todo. Justo en ese momento estaban llegando al sur de España los bizantinos. Los bizantinos eran el Imperio Romano Oriente. Y el Imperio Romano Oriente, cuando ve que cae Roma en Italia, y los mismos visigodos capturan Roma, dicen, bueno, el Imperio Romano se acabó, lo único que queda del Imperio Romano somos nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que hacer un proceso de ir reconquistando a través del control del Mediterráneo, reconquistando Roma para trasladar ahora Roma a Constantinopla y ejercer el Imperio Romano desde nuestra capital, Constantinopla. Y por eso que los bizantinos se lanzan una campaña para capturar zonas del sur de Italia, del norte del Mediterráneo, de ciertas islas entre medio, y llegan a la costa española y se asientan en la costa española. Entonces, justo cuando llegan los visigodos y empiezan a controlar toda Iberia y empiezan a tener resistencia de los suevos en la zona de Galicia actual, donde los visigodos movilizan sus ejércitos y se logran imponer. Ahí era un combate entre dos pueblos germánicos, los suevos, que también eran de origen germánico, que se mezclaron con los celtas, que estaban asentados en Galicia. Por eso que muchas veces se habla de los gallegos como de los celtas, ¿no? Pero se les metió, además de los celtas gallegos, se les metió este pueblo germánico que eran los suevos. Pero los suevos se mantuvieron independientes de Roma, y Roma, para controlarlo, usó a los visigodos, que en varios combates finalmente logran capturar en la zona de Galicia, la zona donde estaban los suevos, y lo incorporan a Hispania. Pero después deben enfrentar en otra etapa a los romanos de Oriente que se habían asentado al sur de España, o sea, los bizantinos. Y eso significa otras batallas, otros combates, otros ataques en distintos lugares, con avance y retroceso. No les fue tan fácil, pero finalmente los visigodos logran echar a los bizantinos de la costa sur de España y terminan controlando todo Hispania, incluyendo lo que hoy día es Cataluña, o lo que hoy día es Galicia, o lo que hoy día, no sé, es Asturias, o el mundo del País Vasco, o incluyendo lo que hoy día es Portugal. O sea, los visigodos se hacen de toda la península ibérica y empiezan a controlar en forma creciente
el territorio hasta llegar a un dominio absoluto, y que es más bien conocido como el Imperio Visigodo Romano, quizás el estado formal mejor establecido en España, o sea, perdón, en Europa, en ese momento.